Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Castañeda y el día de hoy vamos a analizar las 10 sentencias constitucionales más relevantes que ha emitido el Tribunal Constitucional Peruano en el año 2024. Antes de entrar en materia, permítame indicarles, recordarles por qué es importante las sentencias constitucionales, las emitidas por el Tribunal Constitucional. Por dos cosas. Cuando hablamos de sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional, en principio viene a ingresar, a inyectar determinados criterios en el sistema jurídico para su interpretación. Esto a modo de criterio interpretativo, esto a modo de doctrina jurisprudencial o en algunos otros casos a modo de precedente vinculante constitucional. La importancia de esto es comprender lo que se ha denominado en la doctrina y también por el Tribunal Constitucional la famosa constitucionalización del derecho. Es decir, no hay zona del derecho de manera normativa que esté exento de control constitucional. Su interpretación y aplicación se da justamente bajo la luz e interpretación de la Constitución a través de su intérprete, como es el Tribunal Constitucional Peruano. Punto 1. Punto 2. La importancia de las sentencias del Tribunal Constitucional radica también porque otorga pautas sociales, históricas, que vienen a incidir en el comportamiento de toda sociedad democrática. Entiéndase que el Tribunal Constitucional no solamente resuelve casos estrictamente normativos, sino también resuelve aquellos casos que inciden en la vida cultural de toda sociedad. Dicho esto, empecemos a desarrollar los 10 casos constitucionales más importantes que se hayan desarrollado en el año 2024. Empecemos con este primer caso. Ustedes recordarán de que nosotros, como abogados, nos compelimos, nos obligamos, estamos instituidos propiamente bajo un determinado régimen disciplinario, ¿no?, que se denomina esta obligación de ver, que es el secreto profesional. Bajo ese parangón, les pregunto, si uno de nosotros, como abogado, está siendo investigado por obstruir a la justicia en una determinada investigación, y es el fiscal quien a razón de ese objeto de investigación allana su estudio jurídico y comienza a allanar, recabar, llevarse determinados documentos vinculados al caso que está investigando, pero también vinculados a razón de otra información que no tiene nada que ver con el objeto de investigación. ¿Se estaría vulnerando algún principio, alguna obligación, algún deber? Esta pregunta nace a razón del primer caso del señor Arsenio Oré Guardia, recaído en el expediente 04382-2023, proceso de amparo del Tribunal Constitucional Peruano. Los hechos, de manera muy resumida y breve, tienen que ver con lo siguiente. Llega al Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio constitucional a razón de que, obviamente, en instancias se había denegado. Veamos qué exactamente se estaba peticionando. Con fecha y número de disposición nos remitimos a lo siguiente. Con fecha 16 de enero del 2019, don Arsenio Oré Guardia interpone demanda de amparo contra don Rafael Vela Barba, fiscal superior, y don José Domingo Pérez Gómez, fiscal provincial, con el objeto de que se declare la nulidad de la disposición 1/2019, de fecha 7 de enero de 2019, expedida por la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales. Esa disposición de la cual buscaba la nulidad era porque esa misma disposición declaraba infundada la solicitud que había planteado el señor Oreguardia relativo a la exclusión del citado fiscal provincial. Asimismo, en el amparo plantean o solicitaban de que se ordene la renovación del acto fiscal y se nulifique las actuaciones del fiscal provincial demandado en la carpeta 55-2017.
Es decir, lo que pedían también era de que se retrotraiga la investigación, nulificando todas aquellas que se hayan emitido posterior a dicha disposición fiscal del 1 del 2019. En resumidas cuentas y vinculando a nuestra pregunta y al criterio del cual el Tribunal Constitucional fija como doctrina vinculante constitucional en el fundamento 16, nos deja lo siguiente: que los allanamientos a lugares de trabajo de estos profesionales no se deben vulnerar el derecho, deber o garantía del secreto profesional. Deben haber sido previamente autorizados por el juez, cuya decisión deberá tener una fundamentación cualificada, una motivación especial, en otras palabras, que justifique la acción y detalle el ámbito de acción de los fiscales, a fin de que el profesional pueda preservar en todo momento aquella información relacionada con el secreto profesional que está obligado a proteger. Dicho esto, declara fundada el Tribunal Constitucional, nulifica la petición, en este caso solicitada por el caso del señor Arsenio Oré Guardia. Este es el primer caso que destacamos como una de las 10 sentencias del Tribunal Constitucional. Esto fue el caso Arsenio Oré Guardia, recaído en el expediente 4382-2023, proceso de amparo Tribunal Constitucional. El segundo caso constitucional tiene que ver con lo siguiente. Es posible que un presidente de la República, ¿no?, nuestro presidente de la República, pueda gobernar de manera remota utilizando la tecnología virtual. ¿Es factible? ¿Es compatible con las funciones presidenciales que instituye y estatuye nuestra constitución política? ¿No recae en alguna causal de vacancia cuando un presidente que ha asumido la gobernación de todo un país, pues procura, ¿no?, gobernar de manera a través de los medios tecnológicos? Esto teniendo en cuenta que dicha presidencia no tiene vicepresidentes que puedan instituir o quedar en la encargatura de dicho mandato. En ese sentido, vamos a tratar el segundo caso, denominado el encargo del despacho presidencial remoto, recaído en el expediente 0011-2023, proceso de inconstitucionalidad. ¿Cómo llegamos a este asunto? Pues básicamente es el caso de la señora Dina Boluarte, y que llega al Tribunal Constitucional a razón de lo siguiente. Los hechos son estos. Con fecha 7 de septiembre del 2023, más del 25% del número legal de congresistas interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 3 y 4 del artículo 8A introducidos en la ley 31810, la ley que modifica la ley 29158 referida a la ley orgánica del Poder Ejecutivo respecto, ojo acá, al encargo del despacho de la Presidencia de la República y de su gestión a través de tecnologías digitales. En concreto, sostiene el 25% de congresistas o los demandantes de que dicha disposición contraviene los artículos 115 y 206 de la Constitución Política. Además, a nivel de la pretensión procesal constitucional que estaban planteando, indicaron lo siguiente: que la Constitución no regula un supuesto relativo a la ausencia de vicepresidentes en funciones en caso de salida al exterior del presidente de la República. Antes bien, advierten que la norma fundamental regula expresamente el supuesto de impedimento temporal o permanente del presidente de la República que no cuente con vicepresidentes, en cuyo caso asume sus funciones el presidente del Congreso de la República, de conformidad con el primer párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú. La pretensión
de la cual plantea el Congreso de la República en dicha demanda parecería tener razón, porque el efecto de la cual recurre o peticiona es de carácter estrictamente normativo y la situación de la cual se encontraba o se encuentra el día de hoy la señora presidenta Dina Boluarte es justamente sin vicepresidentes. Pero ¿qué indicó el Tribunal Constitucional? A pesar de que esto no es una doctrina vinculante o precedente vinculante, sí es un criterio a tener en cuenta cuando queremos referenciar o saber referido al principio de separación de poderes, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en un momento o tiempo de democracia constitucional. ¿Cuál es el criterio del Tribunal Constitucional? Me permito leer. La opción de que el presidente de la República que salga del país mantenga a su cargo la gestión remota del despacho no resulta contraria a la Constitución y, por lo tanto, imponer el deber de justificar la urgencia y necesidad de recurrir a tecnologías digitales garantizando la seguridad informática tampoco puede ser considerado contrario a la norma fundamental. Y ojo aquí, a pesar que da luz verde el Tribunal Constitucional a este asunto de manera excepcional, indica dos características, que deberá ser temporal y de manera justificada. En ese sentido, se puede compatibilizar un presidente de la República del cual no tiene vicepresidentes, gobernar de manera interna a través de los medios digitales y también cumplir su agenda presidencial a través de lo que tenga que ver con la gestión externa en representación del mandato. Esto fue el segundo caso constitucional relativo al caso denominado encargo del despacho presidencial remoto recaído en el expediente 0011-2023, proceso de inconstitucionalidad. Vemos un tercer caso constitucional. El tercer caso constitucional tiene que ver con lo siguiente. Ustedes sabrán, recordarán, saben, participan, defienden, han escuchado lo relativo al tema de la tercerización, al tema de la intermediación laboral. La pregunta que conflagra a este tercer caso constitucional es lo siguiente. El Estado está en la obligación de realizar tercerizaciones o intermediaciones laborales para cumplir respecto al servicio de la limpieza pública. Pues bien, esto es el caso recaído en el expediente 0006-2023, proceso de inconstitucionalidad, que justamente trata sobre la tercerización e intermediación laboral del servicio de limpieza pública. ¿Qué es lo que pasó aquí? Veamos los hechos. Llega obviamente a través de un recurso de agravio constitucional y lo que peticiona a nivel de hechos fue lo siguiente. Con fecha 5 de abril del 2023, más de 5.000 ciudadanos presentan una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1, 2, 4 y las disposiciones complementarias y transitorias y segunda de la ley 31254, ley que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y a fines de los obreros municipales. Entiende la parte demandante que es inconstitucional porque contraviene el artículo 43, 58, 60, 61, 78, 79, 108 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué es lo que indicó el Tribunal Constitucional frente a ello? Frente a lo que indicaban los 5.000 ciudadanos respecto a esta demanda. Si era una obligación, sí o no, del Estado, pues realizar este asunto de la intermediación o la tercerización. Indicará el Tribunal Constitucional lo siguiente, dos criterios a destacar. El Estado no está obligado a contratar con las empresas en el ámbito de los servicios que realizan los obreros municipales. La decisión del poder público relacionada con la forma y modo que estos servicios deben llevarse a cabo en el ámbito municipal no supone per se en sí mismo
una incidencia negativa en el contenido constitucionalmente protegido de las libertades económicas de los privados, puesto que dicha decisión tiene como fundamento el ejercicio de la autonomía de la Constitución en reconocer, ojo aquí, los distintos niveles de gobierno, autonomía que naturalmente debe ser ejercida dentro de los límites de la norma fundamental y las leyes de la República que impone. Primer criterio. Segundo criterio, el Estado cuenta con autonomía en el ámbito establecido por la Constitución y la ley para decidir respecto al ejercicio de las funciones que corresponden a cada órgano. En consecuencia, el hecho de que el Estado, a través de la ley, decida que se debe prohibir la tercerización e intermediación laboral de los obreros en el ámbito municipal no constituye una barrera o impedimento para que las empresas interactúen entre sí o compitan entre ellas en el mercado en igualdad de condiciones. Esto es lo que fija como criterio el Tribunal Constitucional respecto a la tercerización e intermediación laboral en materia de limpieza pública vinculado a obreros, recaído en el expediente 006-2023, proceso de inconstitucionalidad. Vamos con nuestro cuarto caso constitucional, uno de los casos de pronto más importantes a nivel del fuero político o en todo caso de lo que tenga que ver del fuero parlamentario y de impacto social, obviamente. Si un presidente de la República electo democráticamente a través de los medios televisivos, haciendo uso de la plataforma televisiva nacional, emite un mensaje a la nación en la cual de manera clarividente se denota un golpe de Estado. Ese presidente, esa persona, ese ciudadano elegido como presidente, el cual otorga un golpe de Estado de manera televisada, puede ser declarado incapaz, puede ser declarado su vacancia por incapacidad moral. Es más, dicha ciudadano, después de dicho acto, puede pedir que se le respete el procedimiento regular del antejuicio político. Este es el caso del señor Pedro Castillo, el famoso caso del mensaje de la nación. Aunque recordamos muy bien los hechos, permítanos recordar de manera procesal cómo es que llega el presente caso al Tribunal Constitucional peruano. Esto recae en el expediente 1803-2023, proceso de habeas corpus. Una vez negado en instancias el habeas corpus a través de un recurso agravio constitucional, atiende a los siguientes hechos. En la fundamentación del habeas corpus indica que don José Pedro Castillo Terrones estuvo en el cargo de presidente de la República hasta las primeras horas del 8 de diciembre del 2022 por haber sido detenido de manera supuestamente arbitraria e ilegal por orden de la fiscal de la Nación y los demás demandados. Acota que el Congreso de la República, mediante la resolución 001-2022-2023-CR de fecha 7 de diciembre del 2022, declaró permanentemente la incapacidad moral del presidente de la República del Perú y su vacancia, pese que el favorecido tenía la condición de presidente electo y que gozaba de inmunidad presidencial. Sin embargo, el 7 de diciembre del 2022 fue detenido, enmarrocado y tratado como un vil delincuente. Es lo que indica la parte demandante. Pero asimismo, también precisa que alega haber contravenido el reglamento del Congreso porque toda moción de vacancia debe ser escrita y firmada por un quinto de los congresistas, es decir, 26 de 130 congresistas, para que sea sometida al Pleno, en el que deberá ser discutida y decidir si se admite o no, para que luego se requiera las 2/5 partes del número de congresistas, es decir, 52 votos. Esto indica a la parte demandante que no se produjo. ¿Qué precisa o qué indicó el Tribunal Constitucional como criterio al respecto frente a esta
posición de los votos, el procedimiento, esa situación que vivimos en aquel diciembre. El Tribunal Constitucional fue claro e indica lo siguiente: el procedimiento parlamentario de antejuicio debe seguirse respetando estrictamente el debido proceso en el marco jurídico del artículo 89 del reglamento del Congreso. Escuchemos acá: en todas aquellas situaciones de normalidad constitucional. Normalidad constitucional. Es preciso recalcar que dicha situación evidentemente no suscitó en el presente caso, en el que de forma pública y manifiesta el favorecido atentó contra el orden constitucional en flagrancia, al constituirse como un gobernante de facto, por lo que no resulta aplicable el procedimiento de antejuicio previsto en el artículo 89 del reglamento del Congreso. Segundo criterio: la declaración de vacancia por permanente incapacidad moral del señor José Pedro Castillo Terrones no fue un acto de efecto constitutivo de su cese en el cargo del presidente constitucional de la República, sino fue con un efecto declarativo de su preexistente cese como gobernante de jure, de derecho, producido al quebrantar el orden constitucional con su declaración pública del 7 de diciembre del 2022 y su manifestación de voluntad de constituir un gobierno de facto. En ese contexto, no es exigible el cumplimiento riguroso de todos los requisitos de procedimientos regulados en el artículo 89A del reglamento del Congreso de la República, pues este constituye un procedimiento previsto para una situación de normalidad constitucional. Estos son los criterios que manifestó el Tribunal Constitucional respecto a este caso, el mensaje de la Nación, referido al caso del señor Pedro Castillo, recaído en el expediente 01803-2023, proceso de habeas corpus. Seguimos con un caso más de relevancia constitucional. Si el personal médico se equivoca en registrar el sexo biológico a razón de que observa, evidencia, deduce determinado sexo por una determinada apariencia, cuando en realidad por una anomalía pues anatómica, médica, corresponde a otro sexo. Es decir, yo observo, indico, pues yo veo que su sexo biológico es mujer, pero en realidad es varón, o al revés. Por esa percepción de error, la administración pública está en la obligación de corregir nominalmente el tema de pronombres y todo lo demás, obviamente desde RENIEC. Este es el famoso caso de la persona intersex, recaído en el expediente 2563-2021, proceso de amparo. ¿Cuáles fueron los hechos en el presente caso? Después que llegó a través de un recurso de agravio constitucional, en tanto que se le negaron los amparos, la peticionante con fecha 2 de octubre del 2019, SYHM, interpone una demanda de amparo contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, contra la Municipalidad de Huánuco, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y demás. Esto a razón de lo siguiente: la persona demandante fue asignada al nacer con sexo femenino, ¿sí? Fue asignada al nacer con sexo femenino. Sin embargo, tenía los cromosomas sexuales XY. Refiere la presencia del órgano inmaduro masculino como próstata y testículos dentro de la cavidad abdominal. La conducta referida del demandante desde la infancia hasta la actualidad corresponde a una identidad masculina y no femenina. Se concluye que la persona es un varón que tuvo problemas de desarrollo sexual antes del nacimiento y que ante la presentación de una hipospadia penescrotal
La partera interpretó, concluyó, que era una vagina y asignó equivocadamente el sexo femenino. Frente a este error en la inscripción del sexo, no solo ha tenido consecuencias jurídicas importantes en el derecho a la identidad de la parte demandante, sino también su derecho a la salud. El Tribunal Constitucional otorga la razón, obviamente a través de la evidencia científica que se había presentado, fundada en parte esta petición, e indicará como criterio lo siguiente: exhortar a los centros médicos a fin de que, cuando exista un examen de cariotipo que muestre un sexo biológico distinto al registrado en el DNI, adopten las medidas administrativas necesarias que permitan iniciar, continuar y o concluir con la atención que requiere el paciente. En el presente caso, por el error en el registro del sexo biológico de la parte recurrente, corresponde estimar la demanda y ordenar al RENIEC la rectificación de ese dato de su DNI. Asimismo, el Tribunal Constitucional considera pertinente disponer la rectificación de los pronombres de la parte demandante de acuerdo a lo que ésta ha elegido. Esto fue el caso de la persona intersex recaído en el expediente 2563-2021, proceso de amparo. Continuamos con un caso constitucional interesante. ¿Es posible suspender el cobro de peajes a través de un habeas corpus colectivo? El Código Procesal Constitucional, ustedes sabrán por doctrina, desarrollo por el Tribunal Constitucional inclusive, tenemos una tipología de habeas corpus, pero rara vez nos hemos desarrollado o entendido sobre el habeas corpus colectivo. Este caso desarrolla justamente sobre un habeas corpus colectivo, pero sobre todo con un gran impacto en la sociedad. Presentado el habeas corpus colectivo, se puede suspender los efectos del cobro de la tarifa de peaje. Este recayó en el expediente 01072-2023 habeas corpus. ¿Cuáles fueron los hechos? Con fecha 3 de febrero del 2020, la Municipalidad Distrital de Puente Piedra interpone en salvaguarda del derecho fundamental al libre tránsito de sus residentes demanda de habeas corpus colectivo y lo dirige contra Rutas de Lima SAC, la empresa municipal de apoyo a sectores estratégicos, conocida como EMAPE, SA, la Municipalidad Metropolitana, y aquí plantea como pretensión principal lo siguiente: que las Rutas de Lima SAC se abstengan de cobrar la tarifa del peaje como contraprestación por el uso de la vía concesionada a todos aquellos conductores que circulan en sus vehículos automotores por la vía concesionada, en virtud del contrato de vías nuevas de Lima celebrada en dicha empresa y la Municipalidad de Lima en los tramos correspondientes a Puente Piedra. En resumen, denuncian la violación del derecho fundamental del libre tránsito de los residentes de Puente Piedra, porque para ellos pueden circular de un margen al otro de la Panamericana Norte o hacia cualquier distrito ubicado al sur de Puente Piedra, necesariamente deben circular por la vía concesionada y al hacerlo tienen que pagar la tarifa del peaje como contraprestación por el uso de la vía concesionada, pues no existen vías alternas. ¿Qué es lo que fijó como criterio el Tribunal Constitucional? De manera muy sucinta y resumida, les indico lo siguiente: no resulta viable que el tramo correspondiente a la Panamericana Norte, ubicado en Puente Piedra, se cobre la tarifa de peaje, pues como ha sido desarrollado supra, es decir, en la parte superior, esto vulnera el derecho fundamental al libre tránsito. Precisamente por ello se debe ordenar la suspensión del cobro de peaje en la unidad del peaje Chillón hasta que se adopten las medidas para que cese la transgresión del derecho fundamental a la libertad de tránsito, ojo acá, o hasta que la justicia penal emita pronunciamientos judiciales correspondientes con la calidad de firmes
que determinen si el contrato de concesión y sus adendas celebrados por la Municipalidad de Lima, Rutas de Limasac, tuvieron un origen ilícito o no. Entonces, ¿es posible suspender a través de un habeas corpus el cobro de los peajes? Sí. Esto a razón al entendimiento del Tribunal Constitucional porque vulnera la libertad de tránsito al no haber medidas alternativas y obviamente porque corresponde no un impacto correcto en la sociedad. Eso fue el caso del cobro de peajes recaído en el expediente 1072-2023 habeas corpus, un habeas corpus colectivo. Ahora bien tenemos otro caso constitucional y que no solamente es un tema de criterio o de doctrina jurisprudencial vinculante. Estamos por ver ahora mismo un caso de precedente vinculante constitucional que dejó en el año 2024 el Tribunal Constitucional peruano. Cabe recordar que los precedentes vinculantes constitucionales adscriben, inyectan, adhieren determinadas normas al sistema jurídico, por lo que su obligatoriedad es obviamente a nivel nacional, tiene efecto erga omnes, de la cual regula determinadas situaciones jurídicas, modifica, extingue y obviamente lo implementa en el sistema jurídico. Dicho esto y recordado este asunto, abordaremos lo siguiente. ¿Cuáles son las reglas para los casos de ONP en casos de fiscalización posterior en la cual se detecte alguna irregularidad para una pensión ya otorgada? Esto lo vamos a poder observar, todas las reglas de las cuales voy a mencionar de manera muy sucinta en el expediente 2903-2023 amparo. Vuelvo a repetir, en el expediente 02903-2023 acción de amparo. Estamos frente a un precedente vinculante, no doctrina vinculante, precedente vinculante constitucional. ¿Cuáles son los criterios que fija el Tribunal Constitucional? Ha establecido 4 reglas. Sí, 4 reglas en este precedente vinculante y del cual ustedes lo podrán observar en la sentencia. Y me permito indicar brevemente cuáles son estas 4 reglas. La primera regla que indica el Tribunal Constitucional va de lo siguiente. La suspensión de una pensión por afectar un derecho fundamental debe estar expresamente prevista en una ley o norma con rango de ley, junto con los requisitos, plazos y demás formalidades que esto proceda, con las garantías del debido procedimiento administrativo. Sin esta autorización legal, la ONP no puede suspender el pago de la pensión. Primera regla. Segunda regla. En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley General de Procesos Administrativos, puede declararse de oficio la nulidad del acto administrativo el otorgamiento de la pensión. Para tal efecto, la ONP debe observar estrictamente el plazo de prescripción, el procedimiento y demás requisitos indicados en el artículo 213 de la misma ley referida. Tercera regla. Vamos por la tercera regla. Si el acto administrativo de otorgamiento de pensión se emitió como consecuencia de una infracción penal que es denunciada por la ONP al Ministerio Público, la nulidad de oficio podrá ser declarada dentro del plazo de 2 años, contado a partir de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme. Cuarta regla. En atención a esta reformulación del criterio jurisprudencial, el Tribunal Constitucional considera necesario otorgar a la ONP un plazo de 8 meses, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, a fin de que en el caso que corresponda pueda declarar la nulidad de oficio
de las pensiones actualmente suspendidas, siempre que esta nulidad se declare dentro del plazo previsto estipulado en el artículo 213.3 de la ley administrativa. En caso no haya prescrito el plazo para declarar la nulidad de oficio del acto administrativo, la ONP deberá proceder a la restitución de la pensión, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 213.4 de la ley ya referenciada, y de que la ONP denuncie ante el Ministerio Público los actos constitutivos de infracción penal del ser el caso. 4 reglas que ha fijado el Tribunal Constitucional para que en caso de una fiscalización posterior se detecte una irregularidad, se pueda declarar la nulidad de oficio. 4 reglas que ha establecido el Tribunal Constitucional en el expediente 02903-2023 amparo. Veamos otro caso constitucional de la misma naturaleza de un precedente vinculante constitucional. Como bien habíamos referenciado, un precedente vinculante constitucional no es una doctrina vinculante constitucional, no es un precedente vinculante judicial, no es otro tipo de fuente relativo a la costumbre o doctrina. Estamos hablando frente a un carácter normativo que se adscribe a un sistema jurídico como es el nuestro. En ese sentido, el 2024 nos dejó un segundo precedente vinculante constitucional, que es relativo a las enfermedades profesionales. La pregunta es, ¿cuáles son las reglas para el otorgamiento de la renta vitalicia por enfermedad profesional y pensión de invalidez? Esto lo vamos a poder observar en el expediente 01301-2023, proceso de amparo. Aquí el Tribunal Constitucional ha fijado un promedio de bastantes reglas, las cuales lo hemos resumido, son un promedio de 10 reglas que fija el Tribunal Constitucional relativo a cómo acreditar el tema de las enfermedades profesionales, relativo a la renta vitalicia y pensión de invalidez, y también una regla procesal. Lo vamos a ver de manera muy sucinta. Los hechos fueron los siguientes. El recurrente, con fecha 16 de marzo del 2022, interpuso una demanda de amparo contra ONP, la Oficina de Normalización Provisional, con la finalidad que se le otorgue pensión de invalidez por enfermedad profesional bajo los alcances de la Ley 26790 y su reglamento, el Decreto Supremo 00398 SA. El criterio del Tribunal Constitucional indicará las siguientes reglas constitucionales vinculantes a fin de acreditar este asunto. Indica lo siguiente: regla número 1. Precisando el alcance del precedente establecido en el fundamento 26 de la sentencia emitida en el expediente 2513-2007 proceso de amparo, es decir, el anterior precedente que ya existía a este de acá, se establece que la presunción del nexo de causalidad entre la enfermedad profesional de neumonosis, psicolisis y la labor del asegurado demandante no solo comprende a los trabajadores que realizaron labor extractiva de minerales y otros materiales en el interior de la mina o en mina de tajo abierto, sino también a todo trabajador minero que realizó diversas labores de apoyo a la actividad extractiva en el interior de mina o mina de tajo abierto por un tiempo prolongado. Asimismo, comprende que los trabajadores mineros que hayan laborado en los centros de producción minera, siderúrgica y metalúrgica, conforme a lo dispuesto en los decretos supremos 02989-TR y 354-2020-EF, aun cuando el empleador no hubiese especificado en el certificado del trabajo que el demandante haya realizado actividades de alto riesgo. Primera regla. Segunda regla. Adicionalmente a lo establecido en el presente vinculante de la sentencia 2513-2007, proceso de amparo, se presume que el nexo de causalidad entre la enfermedad profesional de neumoconosis y las labores de alto riesgo
de fundición de hierro y acero y de fundición de metales no ferrosos previstos en el anexo 5 del Decreto Supremo 0097-SA, siempre y cuando se haya realizado durante un tiempo prolongado, aun cuando el empleador no hubiese especificado en el certificado de trabajo que el demandante realizó actividades de alto riesgo. Regla número 3. El Tribunal Constitucional precisará lo siguiente: adicionando ya al presente vinculante en comento, se presume el nexo de causalidad entre la enfermedad profesional de hipoacusia y las labores de alto riesgo de fundición de hierro y acero y de fundición de metales no ferrosos previstos en el anexo 5 del Decreto Supremo 009-97-SA, siempre y cuando que se haya realizado durante un tiempo prolongado. Y lo mismo. La regla 4. El Tribunal Constitucional indica lo siguiente. Atentos. Cuando exista duda respecto a la veracidad del vínculo laboral que alegue el asegurado demandante, se solicitará la información pertinente al empleador y, en el caso de haber laborado para una empresa tercerizadora, tanto a esta como a la empresa principal. Regla 5. Cuando los demandantes anexen a su demanda certificados médicos que datan de más de 10 años de antigüedad y no se encuentren debidamente sustentados en exámenes auxiliares suscritos por médicos autorizados, se aplicará las reglas sustanciales 3 y 4 del precedente vinculante Osores Dávila. Este precedente de Osores Dávila recayó en el expediente 051-34-2022 proceso de amparo. Este dato les otorgo para que lo puedan revisar de manera complementaria. La regla 6 que estipula el Tribunal Constitucional en esta materia es la siguiente. Los asegurados que aleguen sufrir de hipoacusia deberán anexar a sus demandas como exámenes auxiliares 2 audiometrías informadas por un otorrinolaringólogo a partir del 10º día hábil de publicada la presente sentencia. Si aducen padecer de neumoconosis, deberán presentar al menos una placa de rayos X informada por el especialista conforme a la regla 2 del precedente ya mencionado, que es el precedente Osores Dávila. Ojo aquí, en caso de no hacerlo, las demandas serán calificadas como improcedentes. Regla número 7. Ante el estado de cosas inconstitucional respecto a la implementación de comisiones médicas calificadoras de enfermedades profesionales a nivel nacional, resulta inaplicable la exigencia establecida en la Resolución Ministerial 069-2011 MINSA, documento técnico denominado Evaluación y Calificación de la Invalidez por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en cuanto al empleo estricto de la Clasificación Internacional Radiológica OIT 2020 en aquellos hospitales que no cuenten con especialistas debidamente capacitados según las normas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Regla número 8. Los gastos de pasajes, hospedaje y viáticos que requiera el asegurado y, de ser el caso, el acompañante, deberán ser cubiertos directamente por las aseguradoras durante el tiempo necesario para realizar los exámenes médicos y no será admisible el sistema de reembolso. Las aseguradoras, tanto la Oficina Nacional de Pensiones como las empresas privadas, deberán enviar al INR en un plazo no mayor de 6 días hábiles contado desde el día siguiente de notificado el decreto que ordena la nueva evaluación médica, el expediente administrativo completo del demandante referido a sus antecedentes médicos y notificarán a la instancia judicial que haya ordenado la evaluación. Asimismo, indica el Tribunal Constitucional, las aseguradoras deberán abonar el costo de la evaluación médica dentro del plazo de 5 días hábiles de haber sido notificados por el INR.
En caso de no hacerlo e impedir así que se realice la evaluación médica definitiva en el INR, se presumirá que el actor padece de la enfermedad que alega. Regla número 9. Los certificados médicos presentados por las aseguradoras demandadas emitidos por las EPS, a que se refiere la regla sustancial 3 del precedente vinculante Osores Dávila, del que hemos mencionado, solo podrán contradecir el certificado médico presentado por el demandante si es que éste fue evaluado presencialmente por médicos especialistas en la enfermedad profesional invocada y adjuntando los exámenes auxiliares pertinentes. Regla número 10 y última. Los trabajadores que desempeñen actividades administrativas no están comprendidos en los nuevos supuestos de presunción del nexo de causalidad establecidos en las reglas sustanciales 1, 2 y 3, por lo que están en la obligación de acreditar el nexo de causalidad, siempre y cuando hayan realizado labores de alto riesgo comprendidos en el anexo 5 del Decreto Supremo 00997 SA. Estas 10 reglas son las 10 reglas sustantivas. Adicionalmente a ello, el Tribunal Constitucional precisó una regla procesal, que es lo siguiente: los criterios establecidos en esta sentencia serán de aplicación inmediata, presente vinculante, desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, a todos los procesos de amparo que se encuentren en trámite por ser más beneficiosos para el asegurado, en virtud del principio pro persona o pro hominem. Esto fue el caso del precedente vinculante en materia de ONP, referido propiamente, para el caso vinculado a la acreditación de las enfermedades profesionales. En este caso, el Tribunal Constitucional, en el expediente 01301-2023, proceso de amparo, fijó a nivel de precedente vinculante 10 reglas sustantivas y una regla procesal relativo a la acreditación de enfermedades profesionales. Seguimos con un caso constitucional más y tiene que ver con nuestra Junta Nacional de Justicia. La pregunta es: ¿se vulnera el principio de separación de poderes cuando el Poder Judicial, a través de una medida cautelar de amparo, suspende la resolución parlamentaria del Congreso de la República? ¿Se vulnera ese principio? ¿Qué es lo que pasó aquí de manera muy puntual? Este caso recayó en el expediente 004-2004, una acción competencial. Aquí los hechos fueron los siguientes: la entidad demandante solicita, el Congreso de la República, por cierto, solicita que se le conceda una medida cautelar a fin de que se le suspenda los efectos de la resolución 1 de fecha 22 de marzo del 2024, emitida por la primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia en Lima, correspondiente al cuaderno cautelar el 1034-2024. Esa resolución, cuestionada en vía constitucional, en el Tribunal Constitucional, pues esa resolución había declarado fundada la solicitud cautelar interpuesta por don Aldo Alejandro Vázquez Ríos y doña Luz Inés Tello de Ñeco. Asimismo, solicita, en consecuencia, que se disponga la suspensión provisional de los efectos de la resolución legislativa, esta resolución, la 008-2023-2024 y la resolución legislativa 009-2023, ambas emitidas por el Congreso de la República con fecha 8 de marzo del 2024, mediante el cual, pues, el Pleno del Congreso decidió inhabilitar por 10 años a doña Luz Inés Tello de Ñeco y a don Aldo Alejandro Vázquez Río en su condición de miembros de la Junta Nacional de Justicia. Frente a esta solicitud del Congreso de la República, en la cual pide al Tribunal Constitucional una cautelar para dejar sin efecto esa decisión del Poder Judicial, en la cual habían declarado pues fundada su cautelar para que deje sin efecto la resolución del Congreso de la República, el Tribunal Constitucional indica lo siguiente: entre otras razones que vale destacar de manera normativa, sin carácter político, lo siguiente: la competencia
contemplada en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política, que permite al Congreso de la República realizar juicio político a los altos funcionarios del Estado, es un mecanismo esencial de la separación de poderes y tiene un efecto directo tiene un efecto directo en el correcto funcionamiento del Estado y por tanto de la administración de justicia. Así, una resolución judicial que permitiera que un miembro de la Junta Nacional de Justicia, inhabilitado materialmente por el Congreso de la República, ejerza funciones provisionalmente, tendrá un impacto negativo en los principios citados. Por tales razones, el Tribunal Constitucional considera que la petición del Congreso de la República cumple con todos los presupuestos para conceder la medida cautelar, en este caso solicitada por el Congreso de la República, respecto a la suspensión de los efectos de la resolución 1 de fecha 22 de marzo del 2024. En tal sentido, declaró fundada la medida cautelar. Esto fue el caso de la Junta Nacional de Justicia respecto a una cautelar solicitada para que se deje sin efecto una resolución judicial cautelar dada en el marco de un proceso de amparo relativo a favor de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Tenemos un último caso, con esto llegamos al 10º caso constitucional relevante del Tribunal Constitucional dado para el año 2024. Lo podemos indicar bajo esta pregunta: ¿en qué consiste la acusación sorpresiva y qué derecho vulnera del investigado? ¿En qué consiste la acusación sorpresiva y qué derecho vulnera del investigado? En este caso, estamos hablando del famoso caso José Klimpler, recaído en el expediente 2803-2023 habeas corpus. Repito una vez más, el expediente 2803-2023 habeas corpus. Bueno, los hechos de manera muy puntual fueron los siguientes. Con fecha 5 de octubre del 2022, don José Klimpler Ackerman interpone una demanda de habeas corpus contra José Domingo Pérez Gómez, fiscal del primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, contra don Víctor Zúñiga Urday, juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional, y los procuradores públicos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Denuncia la vulneración del principio de legalidad procesal penal y de los derechos de defensa y la motivación de las resoluciones judiciales y a ser informado de la imputación de manera detallada y oportuna. Solicita que se declare la nulidad de la acusación fiscal de fecha 11 de marzo del 2021 y de la resolución 28 de fecha 18 de abril 2022, por la cual el juzgado demandado desestimó los cuestionamientos formulados contra la acusación fiscal por los delitos de organización criminal, lavado de activos y otros, y en consecuencia, indica la parte demandante o accionante, se disponga que el proceso penal se retrotraiga al estadio anterior a la acusación escrita y a la audiencia preliminar del control de acusación y se excluya del proceso penal al fiscal y al juez demandado. ¿Cuál fue el criterio del Tribunal Constitucional? Aquí vamos a indicar cuál fue el criterio relativo en qué consiste una acusación sorpresiva, pero también indicar y dejar claro cuál fue el extremo de lo que precisó el Tribunal Constitucional en su parte resolutiva en el presente caso del señor José Klimpler Ackerman. Aquí declaró fundada en parte la demanda interpuesta. Y ojo aquí, escuchemos bien. Declaró en consecuencia nula la acusación fiscal de fecha 11 de marzo del 2021, nula la resolución 28 de fecha 18 de abril 2022 en los extremos que comprenda al señor José Klimpler. Y ojo aquí, ordena la emisión de una nueva acusación fiscal teniendo en cuenta, bueno, ya lo he expresado del razonamiento, pero aquí lo que también declara el Tribunal Constitucional es de que se declare improcedente la demanda en el extremo que solicita relativo a la exclusión del proceso penal fiscal, el proceso
que se declara improcedente la demanda en el extremo que solicita la exclusión del proceso penal del fiscal y del juez demandado. Ojo aquí. Dicho esto y aclarado este asunto, el Tribunal Constitucional indicará lo siguiente respecto a la acusación sorpresiva. Indica que ésta se configura cuando un ciudadano no es notificado de estar siendo investigado por determinados hechos, sobre los cuales, atendiendo al estadio procesal en el que se encuentra, tiene pues posibilidades de defensa muy limitadas o no las tiene en absoluto, lo que acarrea la vulneración de su derecho al debido proceso. No es lo mismo ejercer una defensa en sede judicial si es que el imputado no conoce las razones por las que se varía la acusación en la etapa de investigación preparatoria. Asimismo, el Tribunal Constitucional indica lo siguiente: la acusación sorpresiva acontece cuando una persona determinada se le da traslado desde que está siendo investigado por atribuírsele más o menos fundamentadamente un hecho punible, en un momento procesal en el que sus posibilidades de defensa son muy limitadas. Esto comportará la privación del derecho a ser oído y con ello la facultad de influir eficientemente por esa vía en la decisión respectiva. En ese sentido, finaliza el razonamiento del Tribunal Constitucional indicando que la acusación sorpresiva, avalada por el juez de la investigación preparatoria en una resolución judicial de carácter irrecurrible, ha generado un estado de indefensión al demandante, vulnerando el derecho a la defensa y ha determinado que el procesado sea sometido a un eventual juicio oral sobre la base de una acusación fiscal con acusaciones sorpresivas. Esto fue el caso Klimpler, recaído en el expediente 02803-2023 habeas corpus del Tribunal Constitucional. Con esto hemos culminado los 10 casos constitucionales más relevantes emitidos por el Tribunal Constitucional peruano para el año 2024. Mi nombre es Juan Castañeda y espero que este resumen de estos 10 casos haya sido de utilidad. Éxitos en el litigio y, como no, sigamos avanzando en la academia y cumpliendo nuestro grandioso labor de la función social como abogados y ciudadanos. Hasta una próxima.